Hristo Stoichkov. Basta pronunciar estas palabras para que aparezcan todo tipo de salvajes imágenes en mi mente. Jabalís, búfalos, canes ladrando desaforadamente, bestias corriendo libres por estepas y guerreros magiares capaces de resistir los más intensos fríos y calores y portar pesadas armas sin desfallecer y casi sin emitir una sola queja. Porque Hristo Stoichkov no era exactamente un futbolista, era mucho más que eso, casi un rockstar sin conciencia de serlo, un espartano sin disciplina que podía haber aparecido perfectamente como extra en un film de la Canon junto a Chuck Norris o Charles Bronson, o en Conan, Ben-Hur y Espartaco, comandando ejércitos de indomables guerreros y arengando como un poseso a sus tropas al avistar al enemigo. De hecho, tanto su juego de piernas como su manera de manejar y meter los codos y afrontar el cuerpo a cuerpo tenían más que ver con luchas salvajes que con el fútbol, pues Hristo Stoichkov trataba el balón como un puñal y salía a la cancha como si tuviera una metralleta. Sí, claro que sí. Hristo Stoichkov era la energía, la fuerza, la rebeldía, la lucha. Tanto es así que ni siquiera creo que haya que mencionar los títulos que ganó en el FC Barcelona. ¿A quién le importan cuando uno rememora su carácter indomable o revisa un vídeo donde se le ve sudando con el rostro ardiendo y con una mentalidad infatigable? Que cuenten otros, uno a uno con los dedos de una o dos o tres manos, los títulos ganados por Hristo Stoichkov, porque yo al menos no lo haré ni me interesa, pues lo que realmente valoro por encima de todo es su tesón, su fuerza, sus inmensas ganas de lucha que convertían a cada una de sus arrancadas en un mar de guitarras furiosas y a todos sus goles en explosiones, bombas atravesando redes en las que el portero y los defensas caían por lo general heridos y muertos ante su potencia. Hristo Stoichkov sí no tenía la sangre caliente, la tenía hirviendo, al rojo vivo, aunque a veces no parecía tener sangre sino petróleo, oro negro que ardía y estallaba en su pecho, haciendo vibrar sus arterias en cuanto veía o hacía contacto con un balón, un árbitro lo contradecía o regateaba a un contrario. Aunque curiosamente, a pesar de su mal genio y carácter combativo, Hristo Stoichkov no era alguien demasiado odiado por sus rivales, tal vez porque era un hombre absolutamente genuino y con tanta energía que cansaba hacerle frente, insultarlo o aturdirlo. Era un guerrero sincero, alejado de sutilezas e hipocresías, un puñal sin dobleces que no amagaba ni tan siquiera a la hora de tirar un penalti o una falta. Si no le gustaba lo que le decías, te pegaba un pisotón y te insultaba y se iba tan tranquilo a la ducha o al gimnasio, a entrenarse con una de sus míticas camisetas negras dignas de un Hell Angel o un fanático barrial. Además, la espontaneidad de Hristo Stoichkov hacía que fuera tan divertido verlo jugar como contemplarlo bebiendo cerveza y bañándose en vino tras conseguir un título, con la boca suelta y las manos libres para dar todos los besos y abrazos que quisiera. Hristo Stoichkov fue el primer jugador originario del este que parecía haber nacido en el occidente. Robert Prosinecki, George Haji, Dejan Savicevic, por ejemplo, eran habilidosos. Poseían trazos de auténtica genialidad y una técnica inigualable, pero en su mayoría parecían estallanovistas, haber sido forjados con un único molde a base de trabajo y esfuerzo y muy poca imaginación, según métodos repetitivos y obsesivos. Y por el contrario, Hristo Stoichkov parecía haber mamado alcohol de los senos de su madre, o quién sabe qué, tal vez una Coca-Cola. Sin dudas una bebida nada saludable que lo habría hecho levantarse a los pocos días de la cuna y ponerse a pegar berridos persiguiendo una montaña de hilos con aspecto de balón. En fin, no se sabe bien cómo, si fue con un gesto, 4 patadas, una carrera por la banda o un gol, pero al poco de llegar al FC Barcelona, Hristo Stoichkov parecía haberse formado allí. De hecho, comprendió visceralmente, y como muy pocos extranjeros antes que él, al FC Barcelona a la primera ojeada, y desde luego que la afición, no tanto la directiva, lo entendió a él, convirtiéndolo con el tiempo en uno de sus más preciados ídolos y fetiches, algo que en cierto modo, si revisamos su carácter y la historia del reciente del club, era totalmente normal. El Barcelona, previo a su llegada
y al desembarco de Johan Cruyff como entrenador, era un club de chicos malos, rebeldes sin causa, un equipo cuya tangana en la final de la Copa del Rey del 84 contra el Atlético de Bilbao retritaba a la perfección. Maradona coqueteaba con la droga con la misma facilidad que con el balón. Julio Alberto vivía de orgía en orgía entre subidas y bajadas por la banda. Tarzán Migueli, según lo creía conveniente, lo mismo pegaba una patada que un cabezazo para detener a un rival. Gary Lineker marcaba tantos goles como mujeres conquistaba. Alexanko tuvo que salir por patas de Holanda acusado de violación. El Lobo Carrasco parecía que había aprendido su técnica de regatear en una comuna gitana. Y en suma, algunos de aquellos futbolistas, Calderé, Clos, Víctor Muñoz, no hubieran desentonado en una película del Torete o el Vaquilla. El Barça de los 80 era así una locura. Los Rolling Stones fumando a todas horas marihuana. Duran Duran entonando fuerte y duro Wild Boys frente a la serenidad con la que Spandau Ballet, el Real Madrid, entonaban True, siendo por tanto absolutamente normal que los Boys of Noise fueran en parte dueños del Camp Nou, como que se produjera un suceso tan lamentable como el motín del Hesperia, y que la quema de banderas españolas fuera un acto completamente institucionalizado, de tal forma que hechos futuros como el cochinillo arrojado a Figo, las explosiones histriónicas de Jan Gaspar, o claro que sí, que el John McEnroe del fútbol mundial, Christo Stoico, desembarcara allí y con 2 o 3 gritos y un escupitajo al césped se metiera en un puño a una afición rabiosa, resultaran acontecimientos totalmente naturales y casi desde la perspectiva que da el tiempo previsibles. Más aún teniendo en cuenta que ser culé era en los 80 sinónimo de ser segundón, y que durante años, con mayor razón o con menor razón, se había cocinado en Barcelona a fuego lento una irreprimible ira contra el franquismo y uno de sus productos más elaborados, el blanco y santo Real Madrid, el rancio Real Madrid, el rancio Real Madrid, como cantaban los Boys of Noise a coro entre puñetazos al aire cada vez que Christo Stoico sacaba un latigazo de su pierna y quebraba las redes contrarias. Cada vez que quemaba una camiseta blanca interior, rugía como un león y moviendo los puños como un boxeador hacía alcanzar el éxtasis a una afición que entendía que con ese guerrero, ese hombre de inteligencia orgásmica y testicular que soltaba cantidades de esperma sin control por los poros y despreciaba con todo su alma el yoga, al fin las tornas iban a cambiarse y el Fútbol Club Barcelona, más pronto que tarde, se convertiría en la referencia indiscutible del fútbol mundial. Aquel Barcelona en el que Christo Stoico jugó era una locomotora, una montaña rusa divertidísima que lo mismo descarrilaba o realizaba una pirueta nunca vista. Una panda de rockeros, ¿quién no se acuerda de José Mari Vaquero?, comandados por un sagaz estratega, Cruyff, que parecía haber caído en la marmita del fútbol al poco de nacer, destinado a asombrar al mundo por su insolencia e inconsciencia, pues era capaz de plantear partidos con un 2-3-5 inaudito o un suicida 1-5-4 que eran más obras de arte picasianas, homenajes al loco Gaudí y a Salvador Dalí que partidos de fútbol al uso, y era normal por tanto que un loco guerrero de la talla de Christo Stoico se sintiera allí en su medio ambiente ideal. Al fin y al cabo él era un agitador, un esforzado provocador, un futbolista que tal vez algunas madres quisieran como yerno, pero seguro que ningún defensa quería cubrir, un salvaje al que no costaba nada imaginárselo comiendo rebanadas de carne cruda o bien hecha sin control, pues al fin y al cabo Christo Stoico era un puto riff de guitarra tormentoso, uno de esos escasos futbolistas que uno sabía que lo había dejado todo en el campo y que en algunos momentos se habría planteado morir si hubiera sido necesario para marcar un gol, un perro con rabia, un animal al que le tiraban el país para que verificase lo que decía el crítico de turno de su juego y sin pensárselo 2 veces lo partía en 4 trozos y sin mirar atrás iba hacia el centro del campo a poner en movimiento el balón, un futbolista que eso sí, a pesar de sus salvajismos tenía una depurada y esforzada técnica, una rapidez inaudita y gran consistencia, y sabía manejar el físico con bastante inteligencia. Era el complemento perfecto a la nobleza y destreza de Laudrup y Begiristain en el campo de juego. Stoico fue el principio del fin de la dictadura madridista futbolística. Hasta que no apareció él, aún había en el Camp Nou personas que creían que Santiago Bernabéu estaba vivo y caleando, pero después de su tumultuoso periplo por la ciudad condal ya no volvió a crecer la hierba en el Bernabéu, o las veces que lo hizo fue con timidez, porque cabía la posibilidad de que si alguien le propusiera poner una bomba en la Castellana y hacer estallar el templo de José María Aznar, Christo Stoico financiara la operación haciéndolo desaparecer para siempre, una actitud que por supuesto lo convirtió en héroe eterno del club blaugrana.